30.000 guerreros contra solo 12.000 hombres, y aún así, en solo 17 minutos, la confianza de todo un imperio se derrumbó. Desde el primer segundo, los números no tienen sentido. La magnitud del choque, el riesgo y el futuro de la Tierra Santa dependían de un solo error o de una sola decisión correcta. 2 líderes, 2 ejércitos, 2 mundos. Y al final, una elección cambiaría todo. Esta es la primera historia de este canal. Si quieres más historias cinemáticas como esta, suscríbete para no perder el próximo capítulo. Pero para entender cómo 12.000 hombres destruyeron a 30.000, tenemos que volver 7 días atrás, al instante exacto en que comenzó esta tragedia. Las grandes batallas no empiezan con espadas, empiezan con 2 mentes que se desafían. Ricardo Corazón de León era precisión pura. Un rey soldado con una disciplina que no se rompía ni bajo el sol del desierto. Cada movimiento, cada orden, cada formación, todo calculado. Saladino era lo contrario. Movilidad, paciencia, control total de la mente del enemigo. Sabía cuándo presionar y cuándo desaparecer. Sabía cómo desgastar sin combatir. Ambos se habían estudiado durante años. 2 estilos, 2 visiones, 2 caminos hacia la victoria. Respeto y rivalidad en la misma medida. Uno creía en atacar con fuerza. El otro creía en desgastar hasta que el rival cayera por sí mismo. Pero la verdadera guerra no empezó con los ejércitos, empezó con una decisión segura que en realidad no era segura en absoluto. A veces, no es el comandante quien elige el campo de batalla, es el campo de batalla el que lo elige a él. Muchos creyeron que Ricardo eligió la costa por seguridad. Un camino tranquilo. El mar a la derecha, las colinas a la izquierda, sin espacio para maniobrar. Pero esa idea era falsa. Ricardo no buscaba seguridad. Ricardo eligió el camino más peligroso a propósito. Lo hizo para provocar algo muy concreto, que Saladino pensara que él era predecible. Que creyera que el rey inglés estaba atrapado, sin salida. Que bajara la guardia. Ricardo sabía que Saladino quería ese corredor estrecho. Sabía que allí sería atacado. Y aún así avanzó, porque el verdadero juego no era físico. Era psicológico. Era paciencia contra confianza. Era quien caería en la trampa primero. Y entonces llegó el primer día, con el primer susurro de muerte desde las colinas. Antes de que una batalla rompa el cuerpo, primero rompe la mente. Los primeros días fueron solo el comienzo. Al amanecer, las flechas caían como si el cielo se abriera. No eran ataques directos, sino una lluvia constante que no permitía respirar. Cada silbido era un recordatorio de que alguien, en las colinas, los estaba observando, midiendo su resistencia, esperando que fallaran. El calor golpeaba sin piedad. Las armaduras ardían como hierro recién salido del fuego. La sed empezó a quemar más que las heridas, y el cansancio se volvió un enemigo que no descansaba. Los hombres caminaban porque no tenían opción, detenerse era morir. Los caballos, agotados por las largas marchas, tropezaban, caían, o simplemente no podían seguir. Cada animal que colapsaba era una pieza menos en la línea, y un golpe más al espíritu del ejército. Pero lo más duro no era el cansancio físico. Era mantener la formación cuando el instinto gritaba lo contrario. La disciplina se volvió una cadena que pesaba más que cualquier escudo. Los templarios tuvieron que girarse y cabalgar mirando hacia atrás, protegiendo la retaguardia mientras eran atacados sin descanso. Esa maniobra, humillante para cualquier caballero, era la única forma de resistir. Los hospitalarios, al frente, cargaban con lo peor. 7 días viendo caer a sus hermanos, 7 días recibiendo flechas, insultos y desafíos. 7 días sin poder responder. Cada segundo era una prueba. Cada paso, una herida más. Y cada mirada entre ellos decía lo mismo: ¿cuánto más podemos soportar? Era una tortura lenta, calculada, diseñada para quebrarlos desde adentro. Una presión que subía día tras día, como si el desierto quisiera borrar su voluntad antes que su carne. Pero el verdadero punto de ruptura no fue físico, fue un solo momento prohibido de pura rabia. Hasta la disciplina más fuerte tiene una línea que puede quebrarse. 7 días habían pasado como una prueba imposible. 7 días bajo flechas, calor, sed y silencio forzado.
7 días mirando cómo caían amigos, hermanos y caballos, sin poder levantar una sola lanza. El deber decía aguanta. El cuerpo decía basta. Y el alma ya estaba empezando a gritar. El maestro de los hospitalarios cargaba con esa presión más que nadie. Había visto demasiadas muertes, demasiadas provocaciones, demasiada humillación. Cada flecha que golpeaba su escudo era un recordatorio de que estaban siendo usados como presas. Cada insulto desde las colinas era un golpe directo a su orgullo de caballero. Y entonces, en un instante, algo dentro de él se rompió. No fue ruido, no fue una orden, fue una decisión nacida del cansancio y la rabia. El maestro bajó la lanza, apretó las riendas y lanzó su caballo hacia adelante. Un movimiento prohibido. Un acto que podía destruirlo todo. Los demás hospitalarios lo vieron avanzar, y el instinto superó la disciplina. Uno tras otro, como si una represa hubiera estallado, se lanzaron detrás de él. Un grupo entero cargando sin permiso, sin señal, sin estrategia, solo con furia acumulada. Ricardo lo vio en el mismo segundo en que ocurrió. No tenía minutos para pensar. Ni siquiera tenía un plan preparado para este error. Tenía unos pocos latidos. ¿Dejarlos avanzar solos y verlos morir rodeados? ¿O arriesgar a todo el ejército para salvar a unos pocos, y convertir una ruptura en un ataque total? En ese momento, el destino de miles dependía de una sola respiración. El siguiente latido del corazón de Ricardo decidiría si su ejército viviría, o desaparecería para siempre. A veces, el arma más poderosa, es el momento en que por fin dejas de contenerte. Desde fuera, parecía que Ricardo había perdido el control. Parecía que la carga prohibida de los hospitalarios lo había obligado a reaccionar sin pensar. Pero la verdad era otra. Ricardo llevaba 7 días esperando exactamente este instante. Él sabía que solo un quiebre, solo un momento de caos real, obligaría a Saladino a lanzar todo su ejército. Y sin ese compromiso total, la batalla nunca sería decisiva. Cuando vio a los hospitalarios romper la formación, Ricardo no dudó. Comprendió que ese error podía convertirse en su oportunidad. Levantó el brazo, hizo una señal, y los trompeteros soplaron con toda su fuerza. 3 toques largos. 3 órdenes claras. 3 explosiones que cambiaron la historia. Los templarios, los hospitalarios, los ingleses, los franceses, todos reaccionaron al mismo tiempo. En cuestión de segundos, miles de hombres que habían aguantado en silencio durante una semana entera se movieron como una sola criatura de hierro y furia. Las unidades formaron 3 grandes cuñas. Estructuras rígidas, afiladas, diseñadas para cortar líneas enemigas como si fueran tela. Las puntas de lanza brillaron en el sol. Los escudos chocaron. Los caballos, entrenados para matar con el cuerpo y las patas, comenzaron a golpear la tierra con una fuerza que hacía temblar el aire. El suelo retumbó. Primero como un murmullo. Luego como un trueno. Miles de cascos avanzando al mismo tiempo, acumulando velocidad, peso y rabia. Era una ola de acero y polvo, una marea que nadie podía detener. Y así empezó. 17 minutos que iban a borrar un mito, romper un ejército y cambiar el rumbo de toda una guerra. Y entonces ocurrió, el instante en que los cazadores descubrieron que, de repente, ellos eran la presa. Cuando el acero se une con la velocidad, la física se convierte en un arma. La carga no fue solo un ataque. Fue una colisión entre 2 mundos. Un choque tan violento que el sonido atravesó arena, cuerpos y corazones como un trueno partido en 1000 pedazos. Los primeros en sentirlo fueron los jinetes musulmanes del ala derecha. Ellos habían pasado 7 días moviéndose con libertad, hostigando, disparando, provocando. Eran rápidos, ágiles, expertos en golpear y desaparecer. Pero nada en su entrenamiento los había preparado para lo que venía hacia ellos. Los hospitalarios, que habían guardado su furia durante una semana entera, entraron como una lanza gigante hecha de hierro y músculo. No frenaron. No dudaron. No buscaron espacio. Simplemente atravesaron la línea enemiga como si fuera una puerta de madera vieja. El impacto levantó polvo, cuerpos y gritos. Los caballos enemigos, más ligeros y sin suficiente peso para resistir, fueron empujados hacia atrás, volteados, aplastados.
Las lanzas se partieron contra pechos y escudos. El primer contacto no fue una batalla, fue una demolición. Al centro, Ricardo entró como si fuera el eje mismo del ataque. Su grupo avanzaba con una sincronía casi imposible, un bloque sólido que no se abría ni bajo flechas ni bajo golpes. Ricardo golpeaba con fuerza, con control, con precisión. Su espada subía y bajaba en un ritmo limpio, casi mecánico, como si ya hubiera visto esta escena antes y solo la estuviera repitiendo. A la izquierda, los templarios ajustaron su ruta y golpearon el flanco musulmán cuando éste ya empezaba a ceder. Fue el movimiento perfecto, un martillo entrando por fuera, un yunque resistiendo por dentro, y miles de jinetes atrapados entre los dos. El sonido del campo de batalla cambió por completo. Ya no era el silbido de flechas ni el redoble de tambores enemigos. Ahora eran cascos aplastando tierra, escudos chocando, acero cortando carne, y gritos que se perdían entre la nube de polvo que lo cubría todo. El aire se llenó de arena, sangre y metal. Las figuras parecían sombras moviéndose dentro de una tormenta. El sol brillaba sobre los cascos, luego desaparecía detrás del polvo, luego volvía a aparecer mientras los caballos avanzaban sin detenerse. La línea musulmana, tan confiada durante 7 días, se dobló, se quebró y luego simplemente colapsó. Cada paso de la caballería cristiana avanzaba como una ola que nunca retrocedía. Cada golpe añadía más presión. Cada caída abría un nuevo hueco. La velocidad se convirtió en arma. El peso se convirtió en sentencia. Y aún así, lo que estaban viendo no era el final. No todavía. Porque la verdadera destrucción no estaba en la carga. Estaba en lo que venía después. Algunas batallas duran horas, pero las leyendas se escriben en minutos. Lo que ocurrió después del primer impacto no fue una batalla normal. Fue un derrumbe completo. En tan solo 17 minutos, más de 7.000 guerreros musulmanes cayeron. No hubo tiempo para reorganizarse, no hubo oportunidad de contraatacar. La presión, el peso y la furia de la carga hicieron que cada línea, cada formación y cada intento de resistencia se rompiera como si estuviera hecha de polvo. La guardia personal de Saladino, hombres entrenados para morir antes que retroceder, intentó contener a los cruzados. Pero incluso ellos sintieron el golpe. Las cuñas de caballería entraban desde 3 direcciones, cortando espacio, cerrando salidas, obligando a los defensores a retroceder sin orden. El caos creció tan rápido que la famosa disciplina de los mamelucos se deshizo en cuestión de segundos. Y entonces ocurrió algo impensable. El estandarte de Saladino, símbolo de autoridad y fuerza en toda la región, quedó abandonado en medio del polvo. No fue capturado. Fue dejado atrás por hombres que solo querían sobrevivir. Ese detalle, una bandera caída sin lucha, golpeó más fuerte que cualquier lanza. Era el final de una era de invencibilidad. Ricardo, cubierto de polvo y sangre, siguió avanzando. No buscaba reconocimiento, ni botín, ni gloria. En ese momento, su mirada estaba fija en una sola dirección, Saladino. El enemigo que había dominado la región durante años. El hombre al que todos creían intocable. La caballería cristiana se abrió paso entre cuerpos y gritos mientras el sultán era retirado del campo, protegido solo por los pocos hombres que aún podían montar a caballo. Y aún después de una victoria tan aplastante, Ricardo tomó una decisión que nadie esperaba. La victoria es peligrosa, porque el triunfo ciega más rápido que el miedo. Cuando la batalla terminó, muchos caballeros cristianos querían seguir avanzando. La emoción, la adrenalina y la sensación de haber roto al ejército más temido del mundo los empujaba a perseguir a los sobrevivientes. Para ellos, era el momento perfecto para acabar con todo. Pero Ricardo vio algo que los demás no vieron. Su ejército estaba agotado. Los caballos estaban al límite, algunos casi sin poder respirar. Las unidades estaban mezcladas, dispersas por el campo. Un avance impulsivo podía convertir una victoria total en un desastre inmediato. Él entendió que, si perseguían demasiado lejos, podían caer en una emboscada, perder el orden, y todo lo ganado desaparecería en un instante. Así que tomó la decisión que casi nadie entendió, detener la persecución. Reagrupar al ejército. Curar a los heridos. Recuperar fuerzas. Proteger lo que realmente había conseguido.
Ese autocontrol fue la verdadera genialidad de Ricardo. Porque al mantener su ejército unido, listo y funcional, se aseguró de que la victoria en Arsuf tuviera un impacto mucho más grande que una simple matanza. El efecto psicológico fue inmediato. La noticia del desastre corrió por toda la región. El mito de Saladino, ese aura de invencibilidad que lo había protegido durante años, se hizo pedazos. Tropas que antes luchaban hasta el final comenzaron a dudar. Ciudades que se preparaban para resistir abrieron sus puertas en cuanto vieron llegar a los cruzados. La confianza del enemigo se derrumbó mucho más rápido que sus líneas en la batalla. Ricardo no solo ganó un campo de batalla. Ganó el control del territorio y de la mente del enemigo. Pero quedaba una última verdad, una verdad que iba a reescribir la forma de luchar en la Edad Media para siempre. La fuerza gana batallas, pero la disciplina es lo que escribe la historia. La carga en Arsuf fue más que un ataque brillante. Fue una lección que cambió cómo se peleaban las guerras. Durante siglos, muchos creyeron que la velocidad y la movilidad siempre vencerían al peso y al hierro. Pero ese día, la disciplina demostró que podía superar cualquier ventaja numérica. La caballería pesada cristiana, combinada con formación cerrada, paciencia y coordinación, creó un arma que ningún ejército esperaba. No era solo fuerza bruta. Era orden bajo presión. Era una línea que no se rompió durante 7 días, y que explotó en el momento perfecto. Esa combinación destruyó todo el sistema de Saladino. Su estrategia, basada en desgaste, movilidad y ataques rápidos, funcionaba solo si el enemigo actuaba por impulso. Pero Ricardo no cayó en ninguna provocación. No se desorganizó, no corrió, no respondió al instinto. Y por eso, cuando llegó la carga, el ejército musulmán no tenía respuesta. Arsuf se convirtió en un ejemplo que aún hoy se estudia. En manuales militares, en academias, en análisis modernos. No por la sangre derramada, sino por lo que enseñó, que una tropa agotada puede resistir si confía en su disciplina, y que un solo error del enemigo puede convertirse en una victoria imposible. Pero bajo toda esa estrategia, quedó un precio humano. 7 días de sed, calor, flechas, miedo y silencio. 17 minutos de caos, muerte y polvo. Hombres que lo dieron todo para que un solo momento decidiera su destino. Y al final, su historia nos deja una verdad simple. Porque a veces, el arma más mortal es saber exactamente cuándo desatar el infierno. Si quieres más historia cinemática contada así, suscríbete y acompaña el inicio de este canal. Este fue solo el capítulo 1.